Y bueno, que los patitos estamos a 13 de diciembre, pero de 1981. En la sede central, Naciones Unidas, sede Nueva York, el peruano Javier Pérez de Cuellar es elegido secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su interés por una reflexión hacia atrás, hacia adelante y del momento de los años 80 para la ONU en una situación actual en la que el señor Guterres se está luciendo con el tema en Israel, teniendo en cuenta las pruebas evidentes que hay respecto de la ONU y de UNRWA en la convivencia con Hamas Yihad Islámica en Gaza. Pero esto no oscurece el hecho de que recientemente hubo una exposición en sede Nueva York con motivo de terrorismo y personas golpeadas por el terrorismo, y no apareció uno de los actos viles y crueles más recientes, como fue el 7 de octubre de 2023, lo cual evidencia las dificultades para la comprensión, porque el señor Al Gore decía: si para comprender o no comprender un fenómeno tu sueldo es un factor mediatizante, entonces la incomprensión forma parte de tu salario. No lo decía con estas palabras, pero es algo que está ahí. Por lo cual hay cuatro elementos. Uno, lo que había antes. Uno, dos, lo que pasó con Javier Pérez de Cuellar. Y tres, lo que pasó después. Y después, evidentemente, qué significa la ONU y si funciona o no. Pero antes, ¿quién es Javier Pérez de Cuellar? Javier Pérez de Cuellar era alguien técnico. Como a veces sucede, era alguien venido de las tripas de los ministerios de exteriores, como sucedió previamente y como sucedió en parte después. Se buscaba alguien que fuera como luego fue Ban Ki-moon, Butros-Ghali, gente que estuviera bregada en esto de la diplomacia, que tuviera una cierta carrera, un conocimiento del medio, y para eso cumplía bastante bien el señor Javier Pérez de Cuellar. Eso sí, el hecho de haber sido 4 veces embajador de Perú con Suiza, Francia, Polonia y la Unión Soviética, mm, eh, se puede decir que todos en el marco europeo. Porque Moscú, París, Varsovia, son entornos del continente europeo, y eso en buena medida puede dar una cierta idea de que aun siendo suramericano y entrar por el cupo de los países sudamericanos, el voto fundamental pudo venir del grupo tanto del este europeo como de países occidentales, de Europa Occidental y del resto del mundo. Cosa que en los años 70 cambió, porque había un reparto, y que tiene importancia para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, había un reparto para esos asientos de países no permanentes en el Consejo, y que en los años 70 se redibujó en un diseño que en buena medida seguimos teniendo ahora. Por eso resulta importante tal vez el rediseño del Consejo de Seguridad, tal vez con la incorporación de 5 más, porque la rueda, la herradura permitiría que en vez de 15 países estuvieran 20, y incorporar algún permanente, limitar en parte el derecho de veto, pero eso son cuestiones que serían objeto de polémica posterior. Lo mismo que el propio Javier Pérez de Cuellar posteriormente tuvo un desempeño interno. Recordemos que en 1990 hubo unas elecciones en Perú que ganó en primera vuelta Mario Vargas Llosa, que tuvo un desempeño de 36%, ciertamente eso es menos del 50%, con lo cual hay que ir a balotage, como dirían en Uruguay, en segunda vuelta, que ganó ampliamente en 63-36%, el señor Fujimori, Alberto Fujimori, a Mario Vargas Llosa.
En 1995, cierto es, mediatizado el golpe de 1992, autogolpe, con lo cual se puede decir que son sustancialmente distintas las elecciones de 1990 a las del 95. Ya en primera vuelta le barrió a Javier Pérez de Cuéllar, que fue el candidato principal de partidos de oposición. El APRA quedó en una posición bastante lamentable y pobre. Alan García, que había desempeñado el puesto hasta 1990, 1986-90, y su partido quedó en una posición muy minoritaria, con un porcentaje ínfimo de votos. Luego volvería a ser presidente y después acabaría automorisionándose el señor Alan García. Después de esta situación y el intento de mantenimiento en el poder, aún el limitante, en el año 2000, por parte de Fujimori, hubo esa situación con Vladimiro Montesinos, que en parte está comentada en un vídeo en este canal, aunque Jaime Belli sabe muchísimo más por propia experiencia vital. Tuvo que salir de Perú con el ámbito del autogolpe de 1992. Hubo esa disensión en septiembre, noviembre, que hizo saltar la banca. Salió en dirección a Tokio y dimitió de presidente del Perú desde allí. Se incorporó como primer ministro interino, ministro de Exteriores, en una situación en la que no fue electo, pero sirvió como representante del Perú en esa situación transitoria. Para esto sirven estas figuras tan prominentes. Con el tema de lo que había antes, es un tema interesante. Porque recordemos, 1981 es el año en el que muere Albert Speer. ¿Por qué es importante el tema de Albert Speer? Las memorias de Albert Speer se autorreferenciaban en la idea de que él era arquitecto de Hitler, que únicamente le cogieron por haber tenido esa cercanía, esa proximidad, en fotografías, en haber transcrito en elementos arquitectónicos, maquetas, ese sueño megalómano, grandilocuente, del acuarelista austríaco, del bigote, y que solamente eso era lo que le vinculaba. No había ninguna otra relación, y esa situación en los juicios de Nuremberg, que fue el único que se desmarcó un poquito, que sirvió para ayudar a servir de cicerone interno respecto de los demás encausados, que sirvió para rebajar en la época que estuvo bajo la sombra, es decir, en la cárcel, que cuando salió pudo hacer estas memorias, trabajar de arquitecto otra vez, hasta que murió en 1981, y solamente después de su muerte se empezó a ver, oye, igual no solo él era arquitecto de Hitler, igual acabó siendo, después del desmantelamiento de la organización Todt, acabó siendo también el ministro de armamentos. Igual tenía conocimiento de donde se fabricaba parte del armamento, que eran los campos de concentración y exterminio. Igual tenía cierto conocimiento de esos planes, por ejemplo, los establecidos en Wannsee, en las dos conferencias de Wannsee, de la solución final. Y eso fue después de 1981. ¿Por qué tiene importancia? Porque hasta 1981 había estado Kurt Waldheim, austríaco, por la cuota europea, supuestamente país neutral, hasta 1955, cuando se desocupó y precisamente se impuso esa neutralidad con la liberación, por decirlo de alguna manera, respecto de la ocupación de posguerra, de tanto de Viena, que está dividida igualmente que Berlín en 4 trozos, como la propia Austria, aunque siendo un poco diferente el tema de la ocupación respecto de lo que fue la República Federal y la República Democrática y el Berlín Occidental y el Berlín Oriental. No se supo, hasta mucho después, que no había sido un simple oficial de frontera que había estado plácidamente durante la guerra, sino que había tenido, a través de las SS, algún tipo de posicionamiento laboral más complicado. Cosa que culminó su mandato para entregárselo a Javier Pérez de Cuéllar limpio de polvo y paja. Solamente fue en 1986 cuando aspiró a la presidencia de su país, de Austria,
Österreich, en el que hubo unos periodistas que empezaron a rebuscar, a ver qué demonios había de la biografía, si era como decía él, y solamente entonces eh, identificaron a ese Kurt Waldheim de la guerra y le acabaron por propiciar el hecho de que, aun siendo jefe de Estado, aun siendo el jefe del Estado austríaco, no pudiera salir del país, a pena, a riesgo de ser detenido. Cosa que resulta curioso porque, en teoría, el señor Putin no podría viajar a según qué países a los que ha ido en los últimos meses y hasta un par de años, eh, pero ha ido. El Tribunal Penal Internacional parece que no tiene tanto glamour para servir de plataforma para detener a determinados líderes, sobre todo en determinadas circunstancias que tienen que ver con el sucesor de señor Javier Pérez de Cuellar, como fue Boutros Ghali, en cuyo mandato eclosionó en el ámbito de la posguerra fría una serie de conflictos que en teoría estaban ligados a la propia Guerra Fría y con lo cual la desaparición de la misma tendría que haber llevado a negociaciones y resoluciones, pero podemos ver en el año 93, 94, Somalia, Ruanda, todos estos elementos también en otros lugares que siguen alimentando con otros carburantes lo que son esos conflictos y las razones últimas por las que se va a la guerra. Javier Pérez de Cuellar intentó, por ejemplo, como hizo Juan Pablo II a finales de los años 70, de evitar una guerra, y en buena medida lo consiguió, a pesar de que ambos dos eran dictaduras y las dictaduras tienen cierta propensión a ir a la guerra. Y las democracias no. Las democracias tienen incentivos para no hacerse la guerra entre sí. Intentó evitar la guerra de las Malvinas, siendo un ilustre suramericano. Intentó evitar que los argentinos y los británicos fueran a la guerra por las Falkland, que, como sucedería ahora con el tema del Esequibo, tiene una situación respecto de la historia del siglo XVIII-XIX, de quién es responsable, que en última instancia se podría decir que tanto el Esequibo como las Malvinas son españolas, pero más allá de esa boutade pre-independencia del siglo XIX, nos podremos encontrar respecto de capitanías, virreinatos, a ver de quién correspondía, y podríamos establecer la idea de que las Falkland podían depender más de Montevideo que de Buenos Aires, y por tanto tal vez le daría una cierta legitimidad a decir que las Malvinas son uruguayas. Esto seguramente estará, si llegas aquí, Gustavo Bender, seguro que estarías echando los cohetes por la ventana y diciendo, como el meme ese de Leonardo DiCaprio de mira, 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 aquí, con una eras una vez en Hollywood. Bueno, pues dejando de lado esta situación que es posterior, también intentó eliminar la guerra respecto de un conflicto que duró bastante, que duró prácticamente todo su mandato, como es la guerra Irán-Irak. Ahí intentó hacer frente a esta situación. Dicen que me dio hasta llegar a ese punto final en el 88, siendo una guerra de desgaste clásica, y que después, en 1990-91, también intentó hacer lo mismo, pero sin éxito, cuando en agosto de 1990, y está vinculado al anterior, Saddam Hussein invade Kuwait para tratar de cobrarse unas deudas que bajo mano o bajo cuerda se habían contraído para salvaguardar como escudo respecto del Irán revolucionario, que podía tener el salto a lo que suponía esos países del Golfo Pérsico que eran de minoría, y digo minoría, de minoría mayoritaria, porque había, a través de lo que vimos en el programa Kafala, respecto de Qatar 2022, el Mundial de Fútbol, había una mayoría poblacional, pero sin derechos, de otros países que no eran los autóctonos, y después una población importante, sí, que no tenía derechos.
y una minoría mayoritaria dentro del ámbito de los musulmanes, que eran los sunnis, que tenían el poder y retenían el reparto fundamental de los dividendos derivados del petróleo. Una situación que evidentemente con una situación al frente de Irán revolucionario, con esquemas propios del marxismo-leninismo, de la expansión a través de la revolución universalizada, a pesar de que esto tenía en Trotsky uno de sus principales ideólogos, la revolución permanente. Tendríamos aquí algo parecido con la expansión y el aparente intento de liderazgo desde el Islam Shii, que es un 10% del Islam total, es decir, el 10% tratando de liderar al 90% restante, lo cual ciertamente es complicado, pero el relato lo construyeron de esa manera, sobre todo en base a lo que pasó con los 4 primeros califas y la idea de del profeta oculto, que está vinculado con la tradición del chiismo, y esa idea de la herencia del profeta por línea sanguínea y no por elección del califa entre sus camaradas, que sería la herencia del ámbito suní. Un momento importante para la historia que tiene su reflejo, ciertamente muchos cientos y miles de años después, en una guerra fratricida entre sunnis y chiíes que todavía no está resuelta y probablemente no se resuelva nunca, más allá de la posibilidad tal vez de que haya un knockout de una parte sobre la otra, y los chiíes por número demográfico tienen en principio la peor parte. Por eso la situación respecto de Khomeini, de Khamenei, en aquellos años 80, ahí estuvo el Irán Contra, que eclosionó precisamente en el segundo mandato, cuando ya estaba George Herbert Walker Bush en la presidencia de Estados Unidos. Javier Pérez de Cuellar, por tanto, era alguien que en esos años 80 podemos encontrar múltiples conflictos, el recrudecimiento de la Segunda Guerra Fría que dicen algunos, en el momento de la elección de Ronald Reagan, aunque después, en ese momento en el que hubo esa negociación en 86, 87, 88, nos encontramos también Helsinki, Reykjavik, esos intentos de aproximación, como había habido en Viena en 1961, al comienzo de la presidencia de Kennedy, reuniones cumbre, que luego fueron replicadas también con visita de Gorbachev a Estados Unidos, para tratar de la reducción de armamento en suelo europeo, rebajar el tono en conflictos internacionales, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, el hecho de Chernóbil en abril de 1986 y todo el impacto que tuvo en la actividad internacional de la Unión Soviética, el desgaste que estaba sucediendo después del golpe de Kabul de 1979 y que duró durante 10 años una guerra intestina con los Mujahideen siendo como se ve en la película La Guerra de Charlie Wilson, una película bien interesante, bien rebuena, que dirían aquí, allí en Sudamérica. Tiene componentes para entender ese juego de bolillos que generó esa contra. Y digo, bien, la contra que se insertó, pero creada en buena medida por los propios soviéticos, con aquellos estudiantes de la Patrice Lumumba de Moscú, en el que había un sistema tejido, entribarado con el ámbito religioso, que tenía una especie de red de seguridad social en los ámbitos rurales, para tratar de garantizar un cierto sustento en una situación bastante complicada como es el país afgano. Y esto, desde un punto de vista dogmático, de laicidad completa, de absoluto desprecio por las tradiciones que estaban vinculadas con otra vía de construcción social, fueron laminadas después del golpe de Estado del año 79, patrocinado por Moscú, y construyeron algo en buena medida centrado en Kabul, como sucedía en Moscú,
Y esto desamparó a unas masas importantes de Afganistán que cayeron de mano de toda esta gente que acabó conformando los Mujahideen para la lucha contra el opresor invasor soviético, a la que tenían derecho, evidentemente, como personas de un país que no tiene por qué estar bajo la bota de la opresión de otro, sea este el que sea. Fue su Vietnam, fue el Vietnam soviético. Y durante esos 10 años, hasta el año 89, tuvieron ese desgaste, y hay quien dice que contribuyó decisivamente a la caída de la propia Unión Soviética. Tanto internamente, con esos soldados que luchaban allí, de todas partes del imperio del mal, como respecto del gasto en infraestructuras, en dineros, en recursos, en suma, del Estado soviético. Por tanto, hay quien podría decir que la época de Javier Pérez de Cuéllar como mandatario de las Naciones Unidas fue una en la que fue imposible parar los conflictos que estaban en marcha, la amenaza nuclear estaba presente, que fue impotente contra aquellos que tenían derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que si alguno de ellos estaba involucrado en alguna guerra, esto era imposible de frenar, a menos que hubiera alguien de por medio que consiguiera persuadir a las partes, sea Reino Unido, en el ámbito de las guerras de las Falklands, o en el ámbito de Estados Unidos y la Unión Soviética, en la propia Guerra Fría, y otras vicisitudes que podríamos profundizar. Esto tiene mucho que ver con lo que podemos ver actualmente en acusaciones que se repiten cíclicamente respecto de Naciones Unidas y que impidieron poder hacer frente a lo que suponía la agresión intolerable de Rusia sobre Ucrania el día 24 de febrero de 2022. Cuando deja el cargo el señor Javier Pérez de Cuéllar, después de 2 mandatos del señor Kurt Waldheim, se había dado la idea de que estaban 2 mandatos, luego se retiraban y había otro, y estaban 2 mandatos. Entró Boutros-Ghali en Europa, Sudamérica, África, aunque Egipto tiene parte en Asia a través de la península del Sinaí, y en ese momento había recuperado totalmente después de la finalización del acuerdo con Israel, con la entrega en el año 82 de los últimos territorios más cercanos a la zona fronteriza. Eh, Entramos en Boutros-Ghali, que luego en las primaveras árabes también tuvo un desempeño de intento de alcanzar la presidencia, y por eso, de la presidencia de Egipto, por eso a veces se dice que son políticos que son fracasados en sus países de origen, que no tienen predicamento, que pueden ser técnicamente resolutos, importantes, pero que no tienen la capacidad de persuasión del pueblo, ni que jamás serán electos para un cargo público. Boutros-Ghali estuvo solamente un mandato. Hay ese chiste respecto de que le dijeron una vez a Bill Clinton, cuando iban a reelegir a el señor Boutros-Ghali, que a ver qué quería. Y en inglés tiene más gracia porque respondió que quería café, I want coffee, y le dieron a Kofi Annan. Pero bueno, esto podría alargarse y podemos dejarlo aquí. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty, gelpean.